Sí terminamos de chequear lo del operador del, ¿verdad? Gradiente, no sería divergencia rotacional. Hicimos identidades, ¿sí? Verificamos. Creo que de ahí, eso es lo que quería que discutiéramos. Por eso estaba revisando lo del campus. Miren, de esta parte, porque lo de los campos vectoriales no se evaluó, ¿verdad? Solo se evaluó esta longitud de arco y curvas parametrizadas. Entonces, lo de campos vectoriales, gradiente, divergencia rotacional y el operador del ya está. Diferenciales y teorema de Taylor fue lo último que vimos. Listo. Entonces, la parte de extremos de funciones, eso lo van a ver ustedes de acá, que es esto de aquí, extremos de funciones, teorema de Taylor, extremos de funciones, teorema de Taylor, extremos globales en regiones compactas. Entonces, vamos a revisar de esta parte lo que corresponde. Entonces, solo déjenme ver qué hay aquí. Entonces, aquí está lo de la parte de Taylor, el polinomio y eso. Aquí está el polinomio, fórmula de Taylor. Con derivadas con funciones implícitas del polinomio de Taylor. Luego extremos de funciones. La parte de extremos de funciones es lo que ustedes vieron en cálculo 2. Pero el detalle es que aquí se trabaja con los hessianos. Entonces, la clasificación que se hace va más o menos así. Se trabaja con unos determinantes, con estos. Que si todos son positivos, mínimo local, si son negativos, positivo, negativo, positivo, empezando con el negativo, es un máximo, y si no cumple ninguno de los otros casos, se llama punto de silla. Entonces, esta es la secuencia, pero esa secuencia yo le explico con ejercicios. De ahí es que se deduce esto, por ejemplo, los criterios que nosotros vemos en cálculo 2, solo que esto está más orientado para funciones en varias variables. Entonces, aquí está en blanco estos están en blanco, pero yo los trabajo. Tienen que estar acá. Solo quiero ver qué es lo que hay porque no recuerdo. Sí, aquí está, miren, por ejemplo, aquí está este. Primeras derivadas igualan a 0 para sacar los puntos críticos y este punto crítico se clasifica con el hessiano. Se toma en la primer menor. Bueno, aquí lo hago con los valores propios, que es un criterio. Si trabajan con los valores propios, tienen máximos o mínimos usando cálculo 2, que es lo que se aprende en cálculo 2, y usando lo de los determinantes, que es el método que vamos a emplear acá porque es el más práctico. Se saca de 1, se saca de 2 y se concluye si los dos son del mismo, si va, por ejemplo, menos más, menos más, menos más, en el tamaño o sea, del sistema, ¿verdad? Que se forma aquí por el hessiano, máximo local. Por ejemplo, en este caso, tenemos la función, se calculan las derivadas parciales de primer orden para sacar el punto crítico, porque es en el punto crítico que se evalúa la matriz. Luego se calcula la matriz y se concluye punto de silla o mínimo relativo o máximo relativo, ¿verdad? Y eso es siguiendo la secuencia. En este caso va de 1 a 0, de 1 es 0 y de 2 es negativo, punto de silla. Luego, en el caso de 2, 1 y menos 2, 1, es positivo, positivo, mínimo. Y es negativo, positivo, de 1, de 2, máximo. Pero todo parte de los puntos críticos y usando cálculo 2, la misma clasificación. Pues particularmente se usa esa, ¿verdad? La del determinante. Entonces, esa parte no hay más que ahondar.
porque quiero meterle compromiso a la parte de las aplicaciones, porque de eso no hay nada. Y la vez pasada aparecieron, bueno, aparece una función de temperatura, pero le dan todo. O sea, solamente se trabaja la parte de la función. Entonces, ahí repasaríamos esto. Entonces, está la función, por ejemplo, 3 variables, puntos críticos, se calcula, aquí está la matriz. Con la matriz se calcula el de 1, que es el primer determinante, el de 2 y el de 3. Entonces, son positivos todos los 3 determinantes, mínimo relativo. Si va menos, más, menos, máximo. Y si no cumple ninguna de las secuencias, es punto de silla. A nosotros para la parte aplicada solo nos interesa mínimo y máximo. Nada más. O sea, el punto de silla no nos interesa como tal porque ahí no hay conclusión. Entonces, eso de la parte de funciones. Y este que trata de una región compacta, es cuando se trabaja en un cerrado. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es retomar esto para que más o menos estemos en sintonía. Voy a retomarlo, voy a tomar una función, voy a ver de dónde saco una función diferente. Creo que por aquí tengo que tener alguna por acá, así a la mano, para que le apliquemos el criterio y se lo vamos a aplicar en las dos vías. Con lo que nosotros estamos aprendiendo en el curso y con lo que vimos en cálculo 2, para repasar esta parte de extremos y luego voy a tomar otro problema donde vamos a trabajar esta parte de extremos globales en regiones compactas. ¿Sí? Lo que sí les va a tocar a ustedes es esto, lo de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, en la parte de multiplicadores de Lagrange, por lo general, cuando se logra ver a nivel de cálculo 2, lo único que buscamos es el punto crítico. Pero aquí sale una clasificación, que es una matriz, y se aplica la misma idea de los determinantes para poder estimar si es un máximo o es un mínimo. Entonces, quiero que miremos ese detalle. Creo que tiene que estar aquí. Aquí solo está la matriz. Esta es la matriz que les menciono, cómo arman esa matriz. Y luego, dependiendo de la secuencia, así sabemos nosotros si es máximo o es mínimo. Esto particularmente es bien largo. Creo que aquí tengo que tener un ejemplo. Y aquí tengo uno. Se calcula el punto crítico, que a ese nivel lo he dejado, dejando el punto crítico, sin clasificar. Punto crítico, nada más que el punto crítico. Miren. Pero creo que calculo, hacia aquí está. Aquí estimo la función. A la función le calculo la matriz y a la matriz le aplico la teoría. Estos determinantes. No sé si concluyo que es máximo porque habían dos. Entonces, esta parte de Lagrange, esta sí les va a tocar a ustedes. Yo voy a sacar así como un par de ejemplos para que podamos repasar, pero sí ocuparía que la revisaran previamente. Checa. ¿Qué otra cosa? Aquí es que me quiero meter en esta parte de aplicaciones de extremos de funciones, que esto no tenemos, pero para esto ocupo que manejemos bien la primera parte, ¿sí? Y en la parte de integración múltiple, creo que de aquí no tengo aquí incorporado unos problemas de cambios generalizados. Entonces se los voy a agregar, que son cambios de variable que hemos tomado para integrales dobles. Entonces, en esta ocasión, como las dobles ya están bien, aquí voy a trabajar triples. Triples tanto en cambio de variables como triples en aplicaciones y eso, que eso no hay. Miren. Entonces, esto pues, digo que para mañana, por lo menos, se traen revisados estos dos. Este de extremos de funciones
Sí, estos dos, para mañana, como compromiso. Estos dos, es el de extremos de funciones y teorema de Taylor, estas dos partes, para mañana esa parte. Listo, mañana vamos a trabajar problemas de eso, para que lo entendamos bien. Luego, una vez que le entendamos bien a esto, para pasado, traer visto este en regiones compactas. Yo traigo un ejemplo similar para que lo trabajemos en regiones compactas. Y aquí por lo general lo que se hace es que se mezcla, porque se busca el punto crítico que está en el interior de la región y luego se trabaja en el borde de la función. Entonces el proceso es un poquito más largo. Y ahí voy a trabajar, creo que la vez pasada les pusieron un círculo, no, una circunferencia en todo caso. Entonces, con los puntos del interior de la circunferencia y con la circunferencia como tal. Cuando te trabaja en circunferencia, se trabaja en coordenadas polares. Esto sí les va a tocar a ustedes, esto sí les va a quedar a ustedes, ¿verdad? Solitos. Lo de los multiplicadores, de igual manera podemos trabajar uno o dos ejemplos de esta parte, para que, pero este sí les va a quedar porque aquí no hay más que enseñarles. Porque de esto, sino del libro como tal, les muestra cómo trabajar el hessiano. Y en el último, en este que dice parte 2, es que explico bien cómo generar la matriz. Ahí sí tienen que tener sus fórmulas y aunque cruce no es, ustedes van a llevar sus fórmulas de esta parte de multiplicadores de Lagrange. Ahí sí. Llevan la matriz y llevan la forma que van a calcular. Entonces, eso lo sacan de esta segunda parte. Ahí es donde les explico. Entonces, ustedes siguen la secuencia que hago. Eso no cambia. Entonces, el proceso es bien largo. Este es de los ejercicios más largos que hay en la parte de optimización, pero con multiplicadores de Lagrange. Entonces, de igual forma, una vez que ya lo tengan visto todo, podemos sacar un ejercicio y revisarlo. Como les digo, el procedimiento es bien mecánico. Entonces, solo es la herramienta. Cheque. Y de ahí donde vamos a avanzar bastante rápido es aquí, porque en la parte de integrales dobles, eso ustedes ya lo vieron. De cálculo 2, integrales dobles, integrales triples, trabajaron con cilíndricas, trabajaron con esféricas en cálculo 2. Entonces, aquí tengo un par de ejemplos de funciones no integrables, que eso los trabajé el periodo anterior. Entonces, yo les voy a dar los recursos de esa parte. Eso está bien claro ahí. Creo que el examen del periodo pasado involucraba un problema similar. Entonces, yo les agrego ese detalle. Y el cambio de variable general. Y ahí lo que me voy a meter es en esta parte de triples y en esto, de aplicaciones de extremos de funciones. Checa. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a revisar esta parte de aplicaciones de extremos para ver de qué trata. Que es la sección 4.4. Taylor. Extremos de funciones. De ahí vienen multiplicadores de Lagrange. ¿Está? Y vamos a ver qué hay en la 4.4. Esta es la secuencia que les menciono, miren, para generar la matriz. Pero en el ejemplo, sigan el ejemplo y eso es todo. Ahí no tienen que hacer otra cosa. Solamente sigan el ejemplo bien y saquen la estrategia para resolver. Aquí hay un ejemplo parecido al que tengo yo resuelto.
Entonces vamos a ver que hay una parte de aplicaciones de extremos, porque así me doy una idea, porque como esto la vez pasada creo que no lo consideramos con cruz, esta parte de aplicaciones de los extremos. Sé que en la parte de aplicaciones lo único nuevo es que tenemos que generar la función objetivo. A la función objetivo le aplicamos cualquiera de los métodos y multiplicadores de Lagrange, si tenemos alguna restricción, o aplicamos el criterio de los hessianos. Entonces, lo primero es la aplicación de mínimos cuadrados. En esta parte, aquí lo único que hacen es que hacen los ajustes en regresión lineal, pero nosotros sabemos que para eso tenemos fórmula, así que ahí no nos vamos a meter. Aquí solo es que justifican las fórmulas de dónde salen, que es tomando en cuenta la distancia y minimizan esa distancia nada más. Entonces, esta parte sí no nos vamos a meter, porque lo que hacen es deducir la fórmula. Aquí está el sistema, y este sistema es el que resuelve. Aquí está, miren, pendiente, intercepto, y ahí no hay mucho que hacer. Luego ajuste. Incluso con geometría analítica vectorial, hay una aplicación por ahí de esa parte que se puede hacer. Ah, bueno, porque no todos son de matemáticas, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes no son de matemáticas? ¿Quiénes no? No son. No son. Perdón. ¿Sabe, compañero? Si ahí se lo pierde en geometría, el resto tiene que pasar por ahí. Bueno, depende, si le enseñan eso. De ahí esto del equilibrio físico, esto no lo vamos a considerar. Vaya, por ejemplo, miren este ejercicio. Aquí se tiene una función de utilidad que lo definen como XY más XYZ. Y luego se saca una restricción, que es esta. Dice U de XYZ sujeta a esta restricción. Desde que ustedes encuentran una función amarrada a una restricción, es multiplicadores de Lagrange. Aquí, por ejemplo, cuando tienen esta restricción, pueden hacer otra cosa y es equivalente. Despejan para Z, lo reemplazan en la función y pasa de ser de 3 variables a 2 variables y aplican o lo de cálculo 2 o los determinantes. Y les funciona. El problema es 2 restricciones. Ahí sí es a fuerza multiplicadores de Lagrange. Con una restricción, de forma equivalente, ustedes despejan para una de las variables y lo reemplazan. Ahí no pasa nada y funciona. Funciona. O sea que ustedes se pueden saltar multiplicadores de Lagrange cuando tienen una función objetivo, cuando tienen la función objetivo y a esa función objetivo ustedes tienen una restricción y para no pasar por multiplicadores y la variable artificial que aparece ahí, que es el lambda, entonces usted despeja para Z, reemplaza y genera la función. Ahí lo único es que en ocasiones les pueden quedar funciones racionales que al momento de calcular derivadas parciales se pueden complicar un poco, pero el cálculo puede quedar un poquito más largo, pero no pasan por multiplicadores de Lagrange. El resultado es el mismo por cualquiera de los dos métodos, solo que es más fácil sin multiplicadores. Pero siempre que vean una restricción o 2 restricciones, multiplicadores de Lagrange es el que los lleva. Pero recuerden, ahí en la parte de multiplicadores de Lagrange, lo único que tenemos que tener claro es que el libro no se enfoca tanto en la clasificación, sino en calcular el punto crítico y por alguna extraña razón el libro dice es mínimo, es máximo. Y eso, ustedes saben que estarlo sacando debajo de la manga sin justificarlo al momento de aplicar, ahí sí es diferente, o sea, no es correcto. Sino que el libro viene y se lo saca y dice, esto es un máximo. Vaya, por ejemplo, vamos a seguir en la secuencia, miren. Sacan la variable artificial, luego
tienen el valor de Z, se rechaza 1. Aquí está, dice, el punto crítico. Invitamos al lector a comprobar que este punto en verdad es la ubicación del valor máximo. Hasta los dejan botados con multiplicadores de Lagrange porque tienen que generar esta función. Con esta función U y esta restricción se genera esta. ¿Me? Por eso es que tienen que haber visto ambos por el tipo de ejercicio que nos puede aparecer. Ahí hacen esta secuencia. Esta es de dos restricciones. Esta, miren. Tienen la función A y agregan esto, que es la restricción. Así lo escriben, generan esta nueva función. Con esta nueva función calculan esta matriz. Con el punto crítico que encontraron ustedes previamente de haber aplicado el método de multiplicadores de Lagrange, evalúan la matriz. A esta matriz le calculan este determinante, que es esto, y luego le calculan este determinante. Dependiendo los signos de estos dos, concluyen. Si ambos son positivos, mínimo. Si el primero es negativo y el segundo es positivo, máximo. Entonces, ese es el detalle. Que ese proceso de que le dice el libro así bien fácil, invitamos al lector a que lo haga, es esto. Y eso es trabajar, eso es un trabajar bárbaro, porque hay que generar la función. Hay que calcular esta matriz. Y ahí es una restricción, miren. Función objetivo, restricción. Entonces ustedes lo que hacen es, generan la función L y generan esto. Esta es la estructura, solo que para nosotros allá sería U, que era la utilidad, menos L y la función, que era el XYZ en este caso, ¿verdad? XYZ, allá que estaba igualado, que era un plano igualado a un número. Se genera esta, se calcula, quizás allá nos va a quedar un poco más fácil porque todo es plano. O sea, no hay variables al cuadrado como acá, que hay productos. Si luego podemos aplicarlo. Podemos tratar de sacar la secuencia para aplicar y repetir el problema y justificar que es máximo. Pero sí me gustaría que trataran de ver ese detalle antes para que no vengamos en cero. Pero igual, si no les da tiempo de ver, aquí tenemos que seguir la secuencia a fuerza para poder hacer el ejercicio. Solo que obviamente es más práctico que ustedes ya vengan más o menos, traigan más o menos visto eso como un preestudio y aquí lo estudiemos. Cheque. Entonces, solo les muestro ese detalle para que así coordinemos si ya para mañana están listos. Miren la función. La función U y miren el objetivo. Perdón, la restricción es lineal. Entonces ahí sería XY más XYZ menos esto menos 899 por L. Y ahí tienen las cuatro variables. X, Y, Z y L. Esa es la matriz que se genera. El punto crítico que se calcula aquí, que es este, es el que nosotros reemplazamos. Y estimamos si, bueno, ojo, ¿va? El L también lo ocupamos, que es la variable artificial. Entonces, con ese punto crítico, nosotros verificamos si la matriz nos está generando un punto máximo o un mínimo. En todo caso, aquí dice, invitamos al lector a verificar que aquí hay un máximo. Entonces, esto lo podemos justificar nosotros, este detalle, para que vean el peso de multiplicadores. El detalle es que es bastante largo. Eso es lo único. Cheque. De ahí es otra función, nada más.
Sí, yo creo que nos podemos enfocar en esas dos cosas. Nos vamos a enfocar en un problema similar al de la aplicación que está ahí, que es de economía. En mínimos cuadrados diría que no. Y encerrar el huequito que tiene eso, tal vez alguna otra función que observemos. Sí, son las de economía las que más peso tienen por acá, miren, y de ahí ya esto que se meten, ya algo más, más específico del área, ahí ya no, sino que en la parte que tiene funciones, que es lo que hemos estado trabajando y lo que va del curso. Entonces, ¿para cuándo tienen listo ustedes? ¿Para cuándo tienen con compromiso por lo menos haber revisado esta primera parte? Bueno, este del global no, pero por lo menos sería que revisaran esto y que sacaran la secuencia de los multiplicadores. ¿Estarán listos para mañana? ¿Para pasado? ¿Para mañana? Sí, están listos para todos. Sí, con compromiso. Son 3 videos, son prácticamente 3 recursos los que tendrían que ver para mañana. Serían los primeros 2, donde se repasa la parte de extremos y céntrense en el método de los determinantes. De igual forma, como lo vamos a hacer acá, vamos a hacer un ejemplo, por lo menos de cada cosa, para reforzarles. Y lo que no alcancen de ver, aquí les va a servir como el preestudio y luego si no les da tiempo para ver el video, ahí lo van a terminar de comprender como herramienta. Cheque. ¿Está bien para mañana? Sí. Bueno, con compromiso. Listo. Entonces, ¿qué tarea tienen para mañana asignada? Esto, extremos de funciones, este otro, que es la segunda parte. Al compacto no le hagan caso, déjenlo. Déjenlo por un momento, por mientras lo vamos a dejar. Luego lo venimos a recoger. Y en esta parte de multiplicadores de Lagrange, que en esencia son estos dos. Son 4 entonces. Porque, de nuevo, con las 2 herramientas, vaya, sí que prácticamente son la primera que ocupan, porque multiplicadores solo sacamos la fórmula, sacamos la matriz y le aplicamos el mismo método. Solo con los primeros 2 que se vean, suficiente para mañana. ¿Sí? Entonces yo mañana traigo un problema, así, una función general, y la vamos a optimizar con el método de los determinantes. Listo, lo optimizamos, calidad. Luego, multiplicadores de Lagrange. Sacamos la matriz y optimizamos. Listo. Con una y con dos. Con 2 restricciones es más largo. Vamos a hacer con una restricción. Porque es el mismo método, solo que es mucho más largo con 2. Igual creo que yo tengo el modelo. Ese creo que lo discuto en el recurso. Con 2 restricciones. Que la matriz es mucho más grande. Y de ahí, ¿qué más? Y de ahí nos metemos en la parte de las aplicaciones, cerramos el comentario que dice ahí que hay que justificar. Entonces, vamos nosotros a buscar el problema, pero no lo vamos a hacer con multiplicadores. Como ahí está resuelto con multiplicadores, vamos a hacer lo que les digo. Voy a reemplazar la restricción en la función y vamos a aplicar a la función en 2 variables, le vamos a aplicar lo de los determinantes. Y vamos a llegar al mismo punto. Con ese mismo punto, luego como ahí sí vamos a poder multiplicarlo, o sea, vamos a poder justificar. Luego con multiplicadores, ahí sí vamos a justificar lo que dice la lectura. Dice, lo dejamos al lector para que lo haga, así como es fácil. Entonces, en eso prácticamente nos vamos a ver estos 4 días haciendo eso, porque los procesos son bien largos. Cheque. Luego la otra semana le vamos a dedicar a la parte de integración múltiple. ¿Listo? ¿Prometido para mañana? Vaya, ¿firmaron la lista? Aprovechen estos escasos 9 minutos de descanso para medio comenzar a ver.